Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? El día de hoy vamos a tratar un tema que corresponde a la teoría de números y vamos a empezar estudiando la visibilidad de números naturales y obviamente vamos a tratar como primer punto, vamos a tratar lo que es los múltiplos y divisores de un número. Veamos. Veamos primero qué es el concepto de divisibilidad. La manera más fácil de comprobar la divisibilidad de un número es simplemente haciendo una división. Yo divido un número entre otro y si observo que la división es exacta, yo podré decir que un número de ellos es divisible por el otro. En este caso, por ejemplo, si yo divido 45 entre 9 y me resulta 5, yo afirmaré que 45 es divisible por 9. O podría decir que 9 es divisor de 45. Entonces, este concepto básico de divisibilidad, la manera más fácil, sin utilizar argumentos matemáticos muy sofisticados, simplemente yo hago la división y verifico si la división es exacta o inexacta. Si la división es exacta, ya estamos hablando de divisibilidad. Y hay ese concepto, tenerlo presente. Pero obviamente este es un número pequeño, pero ¿qué pasaría cuando nosotros vamos a dividir números de más cantidad de cifras? Entonces ahí es cuando vamos a hacer empleo de las reglas o reglas de la divisibilidad, ¿no? Eh, Criterios de divisibilidad, que eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento solamente estamos estudiando la parte básica. Ahora veamos el concepto de multiplicidad. Un número entero será múltiplo de otro entero positivo cuando el primero resulte de multiplicar el segundo por una cantidad entera. En este caso yo leeré que 40 es múltiplo de 5. Y también podré decir que 5 es módulo de 40. Entonces, repasemos los conceptos, ¿no? Divisibilidad, voy a dividir para saber si un número es divisible por otro. Y cuando yo requiero saber, cuando hablamos de multiplicidad, voy a tener que multiplicar. En conclusión, diremos que divisibilidad equivale a multiplicidad. En forma general diré lo siguiente, que si yo divido un número A entre otro número B y me resulta una cantidad exacta, un cociente exacto K, diré que A es igual, o A yo lo puedo descomponer como el producto, ¿no?, de dos números, ¿no?, que sería B por K. O diré que A es igual a módulo de B. Entonces, ¿yo cómo voy a leer esto? Voy a leer la siguiente. Yo puedo leer, si hago esta división, yo diré que A es múltiplo de B. Podré decir que A es divisible entre B. Podré decir que B es divisor de A. Y podré decir que B es módulo de A. Entonces, ven, todos estos conceptos, divisibilidad y multiplicidad, prácticamente se hacen uno. Es casi hay esa equivalencia. Ahora pasemos a ver cómo yo puedo calcular el número de divisores y múltiplos de un número. Veamos primero divisores. O sea, divisores, ¿qué pasa con ellos? Dividen de manera exacta al número dado. Por ejemplo, los divisores de 6, ¿cuáles son? 1, 2, 3 y 6.
¿Por qué? Porque dividen de manera exacta al número 6, ¿no? Es fácil comprobar. Dividen de manera exacta al número 6. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el número 6? Tiene 4 divisores. Ahora veamos lo siguiente. Hay unas reglitas que hay que saber. El primer divisor de todo número es la unidad. Y el mayor divisor es el mismo número. Y también diremos que todo número tiene una cantidad finita de divisores. Entonces, cuando hablamos de divisores, de hecho, ustedes ya, un número va a tener de frente ya dos divisores. Por ejemplo, va a ser la unidad y el mismo número. Y los otros números luego tenemos que buscarlos, ¿no? Ya empleando multiplicaciones o divisiones, o hay unos algoritmos que se pueden aplicar, eso se verá más adelante. Pero por el momento, uno debe de saber que los divisores fijos que vamos a obtener siempre de un número natural es la unidad y el mismo número. Ahora veamos múltiplos. ¿Yo cómo obtengo múltiplos? Yo los tengo, por ejemplo, de ir multiplicando. Por eso viene también el número de múltiplos, viene a multiplicar, ¿no? Es el resultado de multiplicar un número entero por otro número entero. Por ejemplo, los múltiplos de 4, ¿cómo yo los obtengo? Multiplicando 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 y así, etc. Entonces diremos que 0, 4, 8 y 12 son múltiplos de 4. Y a partir de este ejemplo podemos concluir lo siguiente. El 0 es el múltiplo de cualquier número. Se le dice múltiplo universal. Repito, el 0 es el múltiplo de cualquier número natural, ¿no? Y luego diremos también que todo número tiene infinitos múltiplos. A lo contrario de los divisores que sí tienen un número finito de divisores. En cambio, los múltiplos son infinitos, ¿no? Acá se pueden dar cuenta porque yo puedo 4 por 3, 4 por 5, 4 por 8, 4 por 100, 4 por 1500, etc. No voy a llegar a totalizar o a enumerar todos los múltiplos del número 4. Luego, estas son las formas prácticas, ¿no?, de obtener divisores y de obtener múltiplos. Ahora avancemos un poquito más. Y estos son los principios de divisibilidad. Entonces diremos, cuando yo tengo dos números, este numerito n con 0, ¿no?, vamos a leerlos como números divisibles. O sea, este es un número que es divisible por n y este es otro número que es divisible por n, ¿no? Si yo sumo dos números con estas características, me va a resultar un número con las mismas características. Por ejemplo, si yo sumo 2 más 8, el 2 y el 8 son divisibles por 2. ¿Correcto? 2 y 8 son divisibles por 2. Entonces 2 más 8 es 10. Entonces ese 10 también es divisible por 2. Esto es lo que nos está diciendo este principio. No lo vean ustedes algebraicamente. Van a decir n más n es 2n. No. Léanlo como que la suma de dos números divisibles por n va a resultar otro número divisible por n. De igual manera la diferencia, ¿no? Acá falta la bolita encima que es diferencia. Entonces también la diferencia de estos números, de dos números, por ejemplo, si yo tengo 6 y 3, los dos son divisibles por 3. La diferencia sería 3 y 3 también es divisible por 3. De igual manera ocurre si yo multiplico un número
por otro número, ¿no? O sea, por ejemplo, multiplico 2 o 4 por 5, ¿no? Entonces, el K es 5, sería 20. Por ejemplo, eh, el 4 es divisible es un múltiplo de 4, ¿no? Entonces acá 20 también es un múltiplo de 4, ¿no? Esa es la idea. De igual manera va a ocurrir cuando es una potenciación. Estos ejercicios ya lo vamos a ver más adelante con la práctica, estos principios, ¿no? Para entender esto, ¿no? No hay que ver estos principios como una suma o diferencia algebraica. Eso es lo que les quiero explicar. Veamos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos divisores tiene 18? Entonces, una forma práctica de encontrar divisores es desdoblar. O sea, cuando son números pequeños, menos que 100, yo lo puedo desdoblar. Buscar dos factores. Por ejemplo, 18 es multiplicar 1 por 18. 18 también es multiplicar 2 por 9. 18 también es multiplicar 3 por 6. Entonces, estos seis números van a formar los divisores de 18, ¿no? Esa es una forma práctica, pero eso funciona o podremos encontrar cuando son números menores que 100. Números ya mayores que 100 ya es difícil hacerlo por este método, entonces ya hay otras fórmulas que más adelante se darán a conocer. Ahora veamos otro ejercicio. Dice, calcula el residuo de dividir a más b menos c entre 5. Entonces, mira, este es un número que es este resultado es un múltiplo de 5 y tiene residuo 1. Este es igual, ¿no? Este es otro número que es igual al múltiplo de 5 más un residuo de 3. De igual manera C. Entonces, como me piden que esta suma yo la haga y yo lo divido entre 5, ¿cuál va a ser mi residuo? Entonces primero vamos a hacer parte por parte. Entonces voy a sumar. Si yo sumo A más B, ¿no? Entonces acá está A más B. ¿Qué me resulta? Me resulta un número múltiplo de 5 más 4. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, profesor, 5 será 2 veces 5. No. Como les expliqué antes, la suma, si estos dos son múltiplos de 5, la suma de estos dos también es múltiplo de 5, por eso es que se coloca solamente ¿no? Módulo de 5. Ya hemos dicho que tiene varios nombres eso, ¿no? Para entenderlo voy a decir múltiplo, ¿no? Este número es un múltiplo de 5, ¿no? Y 1 más 3 obviamente es 4, ¿no? Entonces ya tengo 4. Luego, ¿qué hacemos? Hay que restar. A más B igual menos C. De igual manera, si yo resto un múltiplo de 5 con otro múltiplo de 5, me resultará otro número múltiplo de 5. Y si yo resto 4 menos 2, me resultará 2. Entonces, esta partecita, este es el residuo. Por eso, la respuesta va a ser 2, ¿no? Entonces, esta es una pequeña introducción, lo que es la teoría de números. Hemos visto lo que es divisores, múltiplos y conceptos básicos y principios de divisibilidad. Bien, estimados alumnos, ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima reunión.